Ascensor destí vestíbul. Hay una cantidad de académicos que hablan sobre la definición de la democracia, sobre la definición de ciudadanía, de participación, de gobernabilidad, pero también existe una realidad que es la percepción de la ciudadanía frente a esos temas. La democracia para mí es una expresión libre de actuar, pero responsablemente. Vivir en libertad, poder elegir. La democracia además tiene que ser participativa, o sea, la gente tiene que no solamente votar, sino comprometerse, participar, sentir a la patria como su casa, ¿no? La democracia para mí es tener un libre albedrío entre elegir entre lo bueno y lo malo que queremos para nuestro país y tener nuestra voz de decidir lo que queremos. Eso es democracia para mí. La democracia es cuando comen todo, cuando pueden estudiar todo, cuando se pueden curar todo. Generar que todos tengan las mismas oportunidades. Sería una justicia para todos. En América Latina hay un aumento y un crecimiento de la credibilidad y confianza hacia la democracia. Esta es una pregunta que nosotros hemos venido midiendo a través del tiempo. Y efectivamente estamos viendo una evolución, un aumento de la credibilidad y de la confianza en la democracia. Y nos pareció bastante interesante en la medida en que lo que estamos viendo en América Latina con la democracia es que los países que al tener más problemas a nivel gubernamental, los países que son cada vez más, que son inestables, son los que generan mayor proyección hacia el futuro y por tanto buscan una mayor confianza en que puede existir una democracia. Bueno, la democracia hay que empezar por saber que es una palabra que va a ser siempre debatida. No es un concepto neutro. Atrás de nuestra definición de democracia hay visiones de la política, de la sociedad mejor. Por lo tanto, es una ilusión ridícula creer que un día nos pondremos de acuerdo todos en qué es la democracia. Atrás de demasiados valores, pasiones, visiones como para eso sea posible. Y parte de la lucha política democrática es debatir sobre los conceptos adecuados a la democracia. Yo diría que la democracia es un tipo de régimen político. Es el régimen político de las libertades. Que sea de las libertades significa por lo menos dos cosas. Una primera es que ese régimen político confía más en las personas del común, que en las instituciones y que en las personas con grandes atributos de poder. La otra es que considera la ciudadanía una condición para que exista la democracia. No es que la ciudadanía sea lo mismo que la democracia, sino que es un requisito para que la democracia pueda funcionar. Pero también es un régimen para la toma de decisiones y la administración de los conflictos en una sociedad determinada. Un régimen entonces que tiene fuertes tensiones, porque entre la participación, la libertad y la equidad, bueno, no, realmente hay muchas veces conflictos, contradicciones. Eso tiene grandes implicaciones. Por ejemplo, tiene la implicación obvia de que hay que alternarse en el gobierno. Hay que tener elecciones periódicas, con reglas de juego predecibles, dando la posibilidad a las minorías de que se conviertan en mayorías a través de procesos electorales establecidos, constituyendo partidos, organizándose en gremios, tanto de la producción como del trabajo, articulando los intereses para que todos tengan la posibilidad de acceder al poder. Una sociedad que tiene un régimen político democrático debería ser una sociedad que respeta al menos, como una condición mínima, 5 rasgos. Esos 5 rasgos son el sufragio, la existencia del principio de mayoría, como un principio medular y estructural
de la forma en que las democracias organizan el acceso al poder político, la existencia de pluralismo. Una sociedad democrática tiene que ser plural, además tiene que ser constitucional, tiene que ser básico en el país y tienen que ser reglas de juego no alterables si pretendemos permanecer dentro de esa consideración de sociedad y país democrático. Y por último tiene que existir competencia. Poder ejercer todos los derechos ciudadanos, o sea, sin represión, sin que a uno, por decir algo, lo metan preso, lo castigan, lo persigan. Eso es democracia. El pluralismo es un proyecto ético, hace referencia a un proyecto político, hace referencia a un componente valorativo, a algo que la sociedad busca y que los ciudadanos dentro de las democracias pretendemos defender. Ese es un proyecto ético y como proyecto ético está relacionado con tres grandes elementos. El pluralismo referido a los derechos civiles y políticos como reconocimiento de la diferencia. Y en este sentido, el pluralismo hace referencia a la búsqueda de la defensa de identidades. Y el tercer elemento del pluralismo como proyecto ético es el reconocimiento del disenso, el reconocimiento de que existe la diversidad de oposición, de que cuando existe disenso, eso no es una amenaza de la estabilidad política, el disenso enriquece la sociedad. Pero el mecanismo para el pluralismo es la estructuración de colectivos políticos relativamente estables, que pueden articular lo social con lo político. El pluralismo es la construcción en escenarios deliberativos de proyectos compartidos de sociedad, que implica reglas de juego para construir esos proyectos compartidos en escenarios de disenso y que implica reconocer que hay que reconocer las diferencias y las identidades, pero aquellas diferencias e identidades que no amenacen los derechos, porque hay identidades muy sectorializadas que no respetan derechos o que amenazan la misma democracia. Uno creería que las amenazas al pluralismo hoy están relacionadas solamente con partidos o líderes políticos caudillistas, pero hay amenazas también muy poderosas al pluralismo, como puede ser la consolidación de sociedades insertas en el mercado. Y el mercado tiende a homogenizar, el mercado tiende a colocar como valor supremo el individualismo. Y en una sociedad fuertemente homogénea e individual, pues prácticamente tiende a desconocer diferentes expresiones de pluralismo. Los medios deben ser objeto de una discusión sobre el papel para fortalecer las democracias y el pluralismo, porque es un hecho que los medios amenazan el pluralismo. Muchas veces hay una enorme prevención frente a los medios debido a la instrumentalización económica y política que se ha hecho de los medios. Los medios son también una oportunidad para el pluralismo, cuando hay libertad de expresión y cuando surgen ya no solamente grandes corporaciones, sino cuando empiezan a surgir opciones diferentes de canales de prensa que dan visiones diferentes. La competencia es la posibilidad de que la diferencia no solo sea tolerada, sino que además la diferencia pueda expresarse en diferentes opciones, que den lugar a las distintas visiones de cómo tiene que ser un país, cómo tiene que ser una sociedad, cuáles son los temas principales a abordar, cuáles son las soluciones posibles, los diferentes caminos que se pueden concebir para solucionar estos problemas. Estas diferentes corrientes, digámoslo así, tienen que tener la posibilidad de ser parte del juego democrático en un ejercicio que llamamos competitivo. Tanto los partidos como los movimientos pueden representar, pueden canalizar intereses, ¿no es cierto? Y pueden ser actores políticos. Pero hay una enorme diferencia en un aspecto, y es que los movimientos sociales no pueden sino representar a un grupo de la sociedad, a un interés específico. Los partidos políticos tienen una función que no tiene ninguna otra organización, que es la de agregar intereses y convertirlos en programas políticos.
principio, para mí la democracia no es el mejor de los sistemas, pero es el mejor que hay, digamos. No me siento representado por ninguno de los partidos, salvo por algún elemento, por alguna acción que hacen, pero ninguno de los partidos que suelen ganar acá me representan. La democracia representativa, que es legal, legítima, tiene que complementarse para ganar en riqueza en el proceso decisorio con los aportes que hacen ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que el problema más grande que tenemos ahí es que hay una cultura política en donde los partidos consideran que ellos son los que representan los intereses ciudadanos y eso cierra mucho las posibilidades a escuchar propuestas de organizaciones de ciudadanos. Jesús. Restrepo Orozco Luis Carlos. La democracia para mí significa el poder elegir los gobernantes del país, el que el pueblo elija a su gobernante, no que haya una autoridad impuesta. Que todos nosotros votemos para que nosotros pensemos que debe ser presidente o senador o alcalde. Además de haber elecciones, tienen que ser limpias, competitivas, periódicas y decisorias. Las elecciones son competitivas cuando dan lugar a la pluralidad, esta pluralidad es tolerada y esta tolerancia en la pluralidad además es encarnada en opciones políticas que, si son elegidas por la ciudadanía, tienen la posibilidad de ejercer el poder. Una democracia de calidad es un sistema que permite el ejercicio y goces de derechos ciudadanos. O sea, no visto a la democracia como un fin o como un régimen que permite acudir a las urnas y elección, sino el goce de derechos que ya va más allá e implica interacción y de alguna manera que las personas se involucren en las cosas y en los temas que definen y que son importantes para sus vidas. Entonces, de un tema, de una democracia, entre comillas, cuantitativa de concurrencia de urnas o de periodos electorales, a una calidad que se evidencia en goce de derechos e interacción con el poder. Acompañando a la existencia del sufragio y a la existencia de elecciones en donde se expresan los sufragios, tiene que haber un conjunto de libertades llamadas habitualmente libertades contextuales. Cuando decimos esto nos referimos a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de información alternativa. Y luego a estas características algunos autores le han agregado algunas otras, como por ejemplo que los mandatos que son constitucionalmente establecidos para ejercer los cargos deben ser respetados. Para mí la democracia es todas las opiniones de un montón de gente que se reúne por un bien en común y se elige o se hace o se pone en función todo el aparato en función de la mayoría. El principio de mayoría es un principio básico de toda democracia. Marca una de las ideas más potentes de la historia del pensamiento político y de la historia de la política de la humanidad, que es que una persona equivale a otra persona. La persona es un voto igual que cualquier otra persona. Esta idea tan simple es muy poderosa y maravillosa a la vez. Pero el ejercicio de esta disposición, de este principio básico de la democracia, nos enfrenta a riesgos. Por un lado, del avasallamiento de las mayorías a las minorías, y por el otro lado, de la capacidad de las minorías de impedir o vetar o vulnerar o pervertir la idea de que la voluntad popular constituye el gobierno para que lleve a cabo aquellas acciones que la voluntad popular quiere. La democracia para mí es la base de una relación. En todo, en una familia, en un país, en un pueblo. La democracia es darle la capacidad al pueblo de dar su opinión, su forma de pensar, todas esas cosas. En la democracia moderna, las constituciones emergen como mecanismos para proteger los derechos de los ciudadanos, limitar el poder de las mayorías y asegurar el principio de la legalidad frente al ejercicio arbitrario del poder por parte de las autoridades. Sin
sociedades que incluyan en las constituciones y lo defiendan en sus estados derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de escoger la religión, el modo de vida, no es posible una sociedad democrática liberal. La participación y la representación son elementos que conviven en la democracia, son complementarios, no son excluyentes. Y el problema es que estas constituciones los están tratando como excluyentes. No estamos yendo hacia la consolidación, la constitución y consolidación de instituciones políticas fuertes, serias, que permitan los elementos básicos de la democracia, que son pluralismo, tolerancia, intercambio político, un juego político abierto, permanente. Todo eso no está claro en estas constituciones. La democracia, sin las restricciones constitucionales, sin la competencia de partidos, sin la defensa de los derechos civiles, sin el disenso, esa democracia en los países en desarrollo sería una democracia que estaría en un proyecto por fuera de la modernidad. Ese conjunto de derechos constituye la ciudadanía y solamente es posible la democracia de ciudadanos y ciudadanas. Se necesita este requisito de acceso a los derechos para poder configurar una democracia sólida. De lo contrario, tendremos democracias puramente formales. Y hay que pensar de nuevo eso, ¿no? ¿Cómo vamos a compatibilizar la necesidad de fortalecer las instituciones de la democracia representativa con la apertura a una mayor deliberación y participación ciudadana en el marco del Estado? Eso no está resuelto en la región. Yo creo que el mayor reto está en el cómo construimos democracias de mayor calidad y de representación real. Me explico, es decir, yo creo que el qué está claro, básicamente en la región andina, es decir, el qué es gobiernos fuertes de expresión ciudadana que dejen de lado las prácticas tradicionales del toma y daca de los partidos. ¿Sí? O sea, hay ejecutivos fuertes, o sea, digamos que ese es el qué. Pero el cómo es qué caminos tenemos que transitar estas democracias para tener mayor calidad en cuanto a ejercicios de derechos. Yo creo que una buena política democrática, por la cual entiendo algo que se hace mucho más, no solo por los partidos, los gobiernos, sino por ciudadanos, ciudadanas, organizaciones civiles y todo demás, es una permanente pedagogía cívica. Aprender a y enseñar a ejercer derechos y a reconocer obligaciones consecuentes, digamos. Y esa es una pedagogía cívica que, si se ejerce, que es de todos lados. Es decir, no es eficaz que venga solo desde la cúpula, aunque ayuda, ni tampoco avanza mucho si viene de los rincones de la sociedad, sin ningún canal institucionalizado de participación, sin represión. Y la democracia no puede ser un trabajo de cada 3 años y de participación en las votaciones, sino que tiene que ser la clara incidencia en el diseño, en la formulación, en la aplicación, en el monitoreo y en la evaluación de políticas públicas. Mientras los ciudadanos y las ciudadanas no estemos ahí, no se está construyendo la democracia en nuestros países. Respetando las diferencias, y en la medida que respetamos las diferencias, apuntamos a una... Necesitamos una sociedad civil que logre darle seguimiento a los esfuerzos también en términos de las instituciones, de las reglas, de ceñirse a las reglas, una institucionalidad mucho más permanente, y que ponga eso como parte del programa político que se persigue y no como resultado de esfuerzos, como si fuera la mano invisible. No hay mano invisible en la construcción de la institucionalidad. Hay que dedicar recursos, hay que dedicar esfuerzos, hay que dedicar energía, y sería muy bueno que haya instituciones de la sociedad civil, no solo del gobierno, de la sociedad civil, que reclame esa agenda de construcción institucional. Pensar en tener mejores democracias implica pensar en formas de ir superando
esta realidad tan lacerante que es convivir con estos niveles de pobreza y estos niveles de desigualdad. Y yo agregaría de exclusión social. Yo creo que solo por la vía de la inclusión social, de sociedades más armónicas, con menores distancias entre los más ricos y los más pobres, definitivamente con menores niveles de pobreza, con mayor nivel de educación, con mayores niveles de prestación de salud. Votando, por favor. Se convierte en ley. Las personas comunes y corrientes entienden que la democracia tiene que tener un efecto en la calidad de la vida, digamos. Se espera que la democracia y las instituciones políticas tengan un efecto en cambiar para mejor la vida de las personas, en contribuir al desarrollo, en contribuir a la equidad social. Y también en integrar la opinión de una diversidad de actores. Entonces hay una demanda por eficacia y también una demanda por participación. La democracia es para mí es una construcción diaria, ¿no? Es una manera de vivir, es una forma de ser, es algo que también se debe defender, ¿no? Porque es lo único que te permite tener una mejor calidad de vida, un buen vivir. La democracia es mucho más allá de que podamos elegir a tal o cual gobierno. La democracia es todo un sistema justo.